Palabra de Dios. Yo les quiero invitar a que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Hechos, al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo número 2. Hechos capítulo 2, versículo 42, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando el Señor Jesús dejó esta tierra y ascendió a la presencia de Dios, a la diestra de Dios Padre, dice que entonces los discípulos quedaron en un aposento. Ellos se reunieron en un aposento y estando allí perseveraban en la oración, estaban en la oración. Y estando allí, entonces descendió el Espíritu Santo de Dios, les llenó. Y Pedro, tomado por el Espíritu Santo de Dios, en aquel momento, dice la palabra de Dios que en su primer discurso se convirtieron como 3,000 personas. Tanto fue la llenura del Espíritu Santo, tanto fue la gloria, el poder de Dios, la manifestación de Dios en ese momento, que dice la palabra de Dios que en ese solo día se convirtieron, se añadieron, ¿sí?, a la iglesia más de 3,000 personas, ¿sí? Y dice que en ese momento, esas 3,000 personas, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros tenemos aquí, en este pasaje, muchas cosas que aprender. Tenemos muchas cosas que debemos aprender, mis hermanos, y la primera de ellas es que perseveraban en la doctrina. Estos hombres perseveraban en la doctrina, y perseverar es mantenerse firme, es mantenerse constante en una manera de ser o de obrar. Eso es perseverar. Perseverar es mantenerse firme, ¿sí? Constante, es decir, no retroceder, no darse por vencido, no dejar a un lado lo que nosotros hemos iniciado. Ellos se añadieron, dice la palabra de Dios, que se añadieron como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina. Eso no quiere decir que no solo fue ese día. No solo fue ese día que ellos escucharon la palabra, no solo fue ese día que ellos se dispusieron para estar en la presencia de Dios. No solo fue ese día que ellos decidieron escuchar la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que ellos perseveraban, porque perseverar es mantenerse, es un día a día, es un momento a momento, es no sacar excusas. Mantenerse es no darse por vencido, por más difícil que sea, por más que nos exija un esfuerzo. Eso es perseverar. Perseverar no es si yo quiero, perseverar no es si yo puedo, perseverar no es solamente si tengo el deseo de hacerlo. Perseverar es cuando quiero, cuando no quiero, cuando tengo el deseo y cuando no tengo el deseo. Perseverar es cuando aún yo debo dejar a un lado mi comodidad. Perseverar es cuando aún yo debo dejar el deseo de mi carne a un lado para glorificar a Dios. Ellos perseveraban en la doctrina. La doctrina es simplemente
el conjunto de ideas y enseñanzas o principios. Pues lógicamente estamos hablando que perseveraban en la doctrina de Dios. En la doctrina, dice, de los apóstoles. Ellos se mantenían aprendiendo de la palabra de Dios. Ellos se mantenían escuchando la palabra de Dios. Ellos se mantenían atentos, como aprendíamos en el día de ayer. Ellos mantenían su oído atento, inclinaban su oído a escuchar la palabra de Dios constantemente. No era por momentos, no era por circunstancias, no era si tenían un problema, no era si tenían una dificultad en ese momento, era en todo momento que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una característica muy hermosa, una característica que hoy en día carece en medio de la iglesia de Dios, en medio de aquel pueblo que dice, yo soy hijo de Dios, en medio de aquellos que dicen, nosotros somos cristianos. Hoy en día conocemos muchas personas que no leen la palabra de Dios, pero lo más triste es que dicen, yo asisto a una congregación. Lo más triste es que dicen, soy cristiano hace muchos años, hace tantos años, y no perseveran en la doctrina. Tenemos un ejemplo digno de admirar y digno de seguir en este momento aquí en la palabra de Dios. Nos dice, y perseveraban en la doctrina. ¿Cuántas veces recordamos en el día lo bueno que es leer la palabra de Dios? ¿Cuántas veces recordamos en el día que debemos leer la palabra de Dios? Y aún así pasamos momentos en los cuales y días enteros tal vez que no acudimos a la palabra de Dios. Y cuando digo esto, no quiero decir que es solamente tal vez el mensaje que lees en redes sociales, donde tal vez publican un versículo. No estoy hablando del momento en el cual tal vez escuchas por allí alguien hablar. Es que tú en ese momento, en el tiempo que te da Dios, tú digas, voy a leer la escritura, voy a leer la palabra de Dios. Ese momento es al que se refiere, que tú perseveres. Perseverar es una decisión y es algo que sale de tu interior. Si te están diciendo constantemente, lee la palabra de Dios. Mira, no has leído la palabra de Dios. Y de pronto tienes que esperar que alguien te diga que leas la palabra de Dios. No es perseverar. Porque ahorita decíamos, mantenerse firme. Eres tú, es tu voluntad. Que tú lleves a tu voluntad a estar firme en la presencia de Dios. En el querer escuchar la palabra de Dios. Eso es perseverar. Y dice que es constante. No es que, yo ayer lo hice, porque era el día del Señor, yo ese día entonces sí busqué. No, es constante. Es cada día, cada momento, cada minuto. Nosotros podamos mantenernos en el perseverar de la doctrina, de la sana doctrina. Eso era lo que hacían estas personas que se añadieron. Es triste escuchar decir o escuchar en medio de la iglesia que digan, es que está en el primer amor, como si fuera una etapa simplemente del cristianismo o de los creyentes, como si fuera una etapa que sí la está viviendo y que en algún momento la va a pasar, la va a dejar. No, el primer amor debe ser constante, debe ser siempre, en todo momento. Y aprendemos de la palabra de Dios que esto era lo que le decía Pablo a Timoteo.
Aviva el fuego del don de Dios, porque es algo que nosotros debemos mantener día a día, momento a momento. Y allí en Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la doctrina de los apóstoles significa, lo podemos aprender ahí adelante. Pase unas hojitas en Hechos capítulo 4 y entendamos cuál era la doctrina de los apóstoles. Porque la doctrina de los apóstoles no eran sus propias ideas. La doctrina de los apóstoles no era lo que ellos querían decir. No, la palabra de Dios nos enseña en Hechos capítulo 4, versículo 18. Dice, Hechos 4, 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Quiero leerlo una vez más, mis hermanos. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ellos enseñaban. Ellos no enseñaban sus ideas, lo que ellos creían que era bueno. Ellos enseñaban lo que habían oído y visto del Señor Jesús. Esa era la doctrina. Y en esa doctrina era que estaban perseverando esos creyentes que se añadieron aquel día. Y cada uno de los que estaban a su alrededor. En esa doctrina era que perseveraban. Ellos no perseveraban en un libro X o cualquiera. No es lo mismo que tú digas, yo me estoy leyendo un libro cristiano. El libro de X o Y autor cristiano. No es lo mismo. Perseverar en la doctrina es ir a las Escrituras. Ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 5, versículo 39, la palabra de Dios nos enseña que debemos escudriñar las Escrituras. Así nos los enseña el Señor Jesús. Que nosotros debemos escudriñar las Escrituras, porque en ellas parece que encontramos la vida eterna. Dice la palabra de Dios, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Queremos conocer a Dios. Queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios nos enseñe. Nos ayuda a tomar decisiones. Debemos perseverar en la doctrina, en las Escrituras. Debemos ir a la palabra de Dios. Allí dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Los apóstoles, lo que habían visto y oído del Señor Jesús, eso enseñaban. ¿Qué es lo que tú puedes enseñarles a tu familia? ¿Qué es lo que le enseñas a tus hijos, a tu cónyuge, a tus compañeros de trabajo? ¿Qué le enseñas a tus vecinos si tú no llegas o si no vas a la palabra de Dios? Si no perseveras en la doctrina. Dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Es triste saber y escuchar que muchas veces compartimos un versículo en redes sociales simplemente porque otro lo compartió. Es triste ver que sencillamente leemos algo de la Escritura en ese día porque leí un estado, porque solamente lo vi en redes sociales.
Mi hermano, debemos tener tiempos en los que perseveramos en la doctrina de Dios, en lo que perseveramos en las Escrituras. Dijimos que perseverar era mantenerse firme y constante en una manera de ser y obrar. ¿Cuál es tu manera de ser? Dices que eres creyente, que eres cristiano, debes perseverar en esa doctrina, debes perseverar en esas ideas, debes perseverar en esos pensamientos como creyente, como cristiano, como hijo de Dios. Debes perseverar en eso. En las ideas que vienen ¿de dónde? De la Escritura, no que vienen de un hombre, no que vienen de un hombre, sino que vienen de las Escrituras. Que cuando escuches a alguien hablar de las Escrituras, de Dios, tú puedas decir si es cierto o si es mentira. Si están interpretando la palabra mal o si están sacando fuera de contexto lo que han leído. Pero si tú no puedes hacer eso, es una señal de que debes escudriñar la palabra de Dios cada día más. Cada día más. Eso era lo que hacían estos cristianos, estos creyentes. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Debemos perseverar. Hoy tenemos tiempos en familia, tiempos en nuestra casa para perseverar en la doctrina, para perseverar en la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios. No dejemos pasar el tiempo sin ir a la palabra de Dios. Ese es el ejemplo que tenemos de ellos. Y dice la palabra de Dios ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. No solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino que también perseveraban en la comunión unos con otros. Esto quiere decir no solo que ellos estaban juntos, no solamente habla de eso. La comunión es que tienen todas las cosas en común. Esa es la comunión, que tienen todas las cosas en común, que tienen la misma opinión, las mismas ideas. Y nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, debemos tener la misma opinión. La iglesia de Dios no está dividida, es una iglesia. Cristo Jesús viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas. Esa iglesia debe tener un pensamiento y eso era lo que tenían estas personas. No estábamos hablando de 100 personas, no estábamos hablando de 200 personas, no estamos hablando de un grupo pequeño. Estamos hablando que ese día se añadieron más de 3,000 personas y entonces dice que estas 3,000 personas y otros más perseveraban en la doctrina. Y no solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, en la comunión unos con otros. Mantenerse, ¿sí? Una vez más, mantenerse firme y constantes en esto, en la comunión unos con otros. Son tiempos en los cuales nosotros debemos tener comunión unos con otros. Y cuando digo comunión, no estamos hablando de estar juntos. No solamente de estar un grupo de personas, porque hay grupos de personas y no tienen las cosas en común. Tú y yo hemos visto en algunos momentos que hay una cantidad de personas y no tienen las cosas en común. Al contrario, hay debates, hay riñas y nunca se colocan de acuerdo. ¿Por qué? Porque estar juntos no significa que tengamos comunión. Comunión es tener una unión común. En este momento, si hay muchos que se conecten o hay algunos que escuchen la palabra de Dios, vamos a tener algo en común.
Vamos a tener una comunión. Porque algo que te lleva a sintonizar y a estar en vivo, a estar allí escuchando, tal vez, es que quieres escuchar de Cristo. Y estamos todos unidos con el único propósito de aprender de Dios, aprender la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Eso es tener las cosas en común. Y estos hombres tenían las cosas en común, unos con otros. No era que pensaban tal vez, a mí me gusta el color azul, a mí también me gusta el color azul y todos nos gusta el color azul. No, a eso no se refiere. A mí me gusta este tipo de comida y todos decían, sí, a mí me gusta ese tipo de comida. No, no es eso. A lo que se refiere la palabra de Dios que tenían las cosas en común era que todos querían saciar la sed de su alma, que todos querían buscar de Cristo, que todos querían orar, que todos querían leer las Escrituras. Pero ¿cuántas iglesias, cuántas congregaciones más bien podemos decir que tienen las cosas en común unos con otros? Porque si ciertamente en la congregación llegamos, nos abrazamos, nos damos la mano y chévere estar juntos. Tenemos tiempos, días de que no lo podemos hacer, pero muchos estaban simplemente cumpliendo un rito, una costumbre, o muchos tal vez sencillamente lo hacían porque no tenían otro plan. Pero tener las cosas en común unos con otros significa que pensemos en lo mismo, que pensemos en lo mismo referente a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. No donde hay 1, 2 o 3 congregados. No, en su nombre, porque hay una cosa en común. Todos estarían congregados en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. La comunión es la unión de 2 o más personas. Esa es la comunión. La palabra de Dios dice allí mismo en Hechos capítulo 2, ahí mismo en Hechos capítulo 2, en el versículo 44, más abajo dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Sí? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas en la congregación, en el deseo, en el querer escuchar la palabra de Dios, en el querer compartir. Eso tenían en común. Mire lo que dice la palabra de Dios. Avance unas hojas, mis hermanos, más adelante en el capítulo 4 de Hechos. Hechos capítulo 4, en el versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Mire lo que dice, y la multitud, no habla de un grupo pequeño, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común, un corazón, un alma. Es decir, todos tenían un pensamiento igual. Todos tenían un sentimiento igual y una voluntad igual. Un pensamiento que era Cristo Jesús. Un sentimiento que era estar, amar a Dios. Una voluntad que era simplemente perseverar, estar firme en la presencia de Dios, seguir buscando de Dios. Eso era lo que sucedía. Y si echamos un vistazo a lo que dice la palabra de Dios,
Yo creo que eso es lo que Dios quiere en estos tiempos. Yo creo que Dios quiere que nosotros aprendamos a tener todas las cosas en común como iglesia. Muchos sufrimos o muchos extrañamos a nuestros hermanos en la fe. El poder abrazarnos, el poder reírnos, el poder compartir. Pero Dios quiere que vayamos mucho más allá, que avancemos más que eso, de lo físico, de lo material, y que verdaderamente tengamos todas las cosas en común como iglesia, en un corazón, en un alma. Que perseveremos en esto. Y por eso hemos decidido no solo compartir el tiempo del culto, los miércoles, el domingo, sino que Dios nos ha movido a mi esposa y a mí a compartir estos tiempos de devocional, para que sea todos los días, porque si Dios está buscando que nosotros estemos en su presencia, no podemos seguir buscándolo igual, no podemos seguir dándole el mismo tiempo. Debe haber una inversión mayor de tiempo, una mejor calidad de tiempo. No son vacaciones. Yo estoy en vacaciones laborales. Antes que se dictara el aislamiento o la cuarentena, ya había solicitado vacaciones. Y otros eran mis planes, tal vez. Viajar, estar en familia, otros tipos de cosas. Pero los planes de Dios, como aprendimos ayer, son mucho más altos los caminos de Dios y los pensamientos de Dios. Y aquí estamos. Debemos apartar más tiempo. Y en estos devocionales, mis hermanos, ¿cuánto le cuesta a las personas el dejar su almohada, el dejar su cama, su comodidad para estar en la presencia de Dios? Para que podamos como iglesia mantenernos en común unión, teniendo todas las cosas en común. Necesitamos como iglesia tener estas características que son dignas de admirar y dignas de seguir. Y es lo que el Señor nos invita. Perseverar en la doctrina, perseverar en la comunión unos con otros. Vuelvo y aclaro, no es simplemente el estar en un mismo lugar, porque no podemos estar en un mismo lugar, pero sí podemos tener comunión unos con otros, cuando nos sintonizamos, cuando estamos en un en vivo, cuando estamos en una transmisión, cuando aún queremos escuchar la palabra de Dios y estamos cada uno en su hogar, sentado, escuchando la palabra de Dios. Eso es tener común unión unos con otros. La palabra de Dios nos enseña ahí mismo que perseveraban en el versículo 42 de Hechos 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. En el partimiento del pan. Ellos no solamente se dedicaban también a la parte espiritual, también tenían momentos en que podían compartir unos con otros el pan. Y no solamente tiene que ver con esto, ¿sí? En el versículo 42 lo dice, pero más adelante lo vamos a ver que también se reunían en sus casas y comían con alegría, con sencillez de corazón lo hacían. Pero esto, usted diga, pero no lo podemos hacer. Está bien, en este momento no lo podemos hacer, pero es necesario que lo entendamos y que lo sepamos para cuando nos volvamos a reunir como iglesia, como congregación, en un mismo lugar, podamos compartir unos con otros. Porque en estas dos características
El tener comunión unos con otros en el partimiento del pan, tiene que nuestro corazón tiene que estar libre de egoísmo. No es posible tener comunión unos con otros y estar en el partimiento del pan con corazón verdadero, con un corazón genuino, si hay egoísmo en nuestro corazón. Si no me gusta compartir, si no me gusta dar, si no me gusta recibir, porque hay personas que también les cuesta recibir. No es posible, no es posible hacerlo. Tenemos que quitar de nuestro corazón el egoísmo. Debemos quitar de nuestro corazón la dureza de corazón. Debes apartarse, debe ser en este tiempo combatida. También dice la palabra de Dios, allí mismo, en el versículo 46 de Hechos 2, versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Comparte el pan en tu casa. Comparte. Muchas familias se vive mucho el egoísmo. No tienen esa bendición de compartir el pan. Y compartir el pan es que recordemos que qué bueno es que nos sentemos a la mesa, que nos sentemos juntos a darle gracias a Dios por los alimentos, por lo que ha provisto, sea lo que Dios te haya provisto, aunque no sea manjares, aunque no sea un banquete. Lo que Dios te provea, qué bueno es elevar acción de gracias a Dios. Unos con otros, cada uno de nosotros debemos procurar, tratar de que en nuestra familia se tengan estos tiempos. Y debemos llevar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestro cónyuge, ir encaminándolo a eso, a compartir el pan. Y mire que lo hacían que con alegría y sencillez de corazón, sin complicaciones, porque a veces nos queremos complicar. Es que tiene que ser una cena, es que tiene que ser esto. ¿Por qué le vamos a dar gracias a Dios si estamos comiendo solamente esto? No, no importa. Con sencillez de corazón. Y dice la primera parte, y perseverando unánimes cada día en el templo. Y esto es algo que debemos tener presente porque hay personas que no les gusta congregarse. Ahora podemos tomar como excusa que estamos en cuarentena. Ahora tenemos como excusa de que estamos en aislamiento y que no podemos congregarnos. Está bien, es así. Pero vendrán momentos, vendrán tiempos en que nuevamente nos congregaremos, gracias a Dios. ¿Sí? En un solo lugar, porque estamos congregados, cada quien en su hogar, pero en un mismo lugar. Ellos perseveraban, ¿sí? Unánimes cada día en el templo. Qué bonito, qué bueno. Lo hacían cada día. Y a veces se tiende a pensar que como fui el miércoles a culto, para que el jueves voy a buscar. Y si llegan a hacerse un devocional al día siguiente, no, porque yo ayer fui. Y si llegan a hacer otro culto el día siguiente, no, porque yo ayer ya fui al culto. Y a veces seleccionamos a qué culto ir. Voy al del domingo y el miércoles no voy. Voy al del viernes y entonces el domingo no voy. Y si voy el miércoles, no voy el viernes. 3 cultos estamos haciendo en la semana. Ahora estamos compartiendo la palabra de Dios por medio de estos
de estos sistemas, por medio de esta tecnología, de todo esto que Dios ha permitido. Pero vamos a tener tiempos en los cuales vamos a poder compartir la palabra de Dios nuevamente en un mismo lugar, todos juntos. Pero mientras tanto, debemos aprender que es de un creyente, de un verdadero creyente, que perseveremos en la congregación. Unánimes. Unánimes significa la misma opinión o el mismo sentimiento sobre algo. La misma opinión o el mismo sentimiento sobre algo. Eso es unánimes. Nosotros nos congregamos porque debemos hacerlo conforme lo dice la palabra de Dios. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Sí? Y tenemos estos ejemplos. Y dice ahí en el versículo 42 del versículo 2, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones. Tanto la primera como la última son esenciales. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y perseveraban en la oración. Un creyente que no lee la escritura, que no escudriña la escritura, no es creyente. No es un verdadero creyente. ¿Por qué lo digo? Porque cristiano viene de seguir a Cristo. Y cuando tú sigues a Cristo, leíamos en Juan 5:39 que el mismo Señor Jesús decía, escudriñad las escrituras. Era una orden. Es una orden. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Para tú seguir a Cristo debes saber lo que hizo Cristo, lo que hacía Cristo, cómo vivió en este mundo. Debes conocer la palabra de Dios. ¿Cómo puedes ser un cristiano si no lees la escritura? Y no aplicas, no sabes cómo hacer las cosas, no sabes lo que Dios te ha pedido que haga. Las escrituras son las que dan testimonio de Cristo Jesús y son las que te deben llevar a cómo ser un verdadero cristiano, a ser un verdadero creyente. Estos hombres perseveraban en la oración. Un creyente debe leer la escritura y debe orar. Un creyente debe leer las escrituras y debe orar. Pero no solamente es orar, sí, yo oro de vez en cuando me voy a acostar, yo oro de vez en cuando en un día o de vez en cuando en una semana, ¿no? Todos los días debemos orar, en cualquier momento. Pero la perfección o lo excelente más bien sería hacer lo que hizo Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día oraba Daniel. Ok, de pronto no lo puedes hacer las 3 veces al día, pero no puede pasar un día sin que tú ores. Porque ellos perseveraban en la oración. Es decir, se mantenían firmes y constantes en la oración. Eso significa, se mantenían firmes y constantes en la oración. Todos los días. Las oraciones no eran egoístas. Las oraciones no solamente eran, yo oro por mí. Yo oro por mis hijos, oro por mi esposa, oro por mi esposo, oro por mi mamá, oro por mi papá, oro por y listo. ¿No? Las oraciones eran unos con otros. Recuerden que ellos tenían la comunión unos con otros. Oraban por sus hermanos en la fe.
Oraban por cada uno de los que se congregaban. Oraban por todos. Nosotros debemos orar unos por los otros. De todos aquellos que se congregan con nosotros. Debemos orar por ellos. Es que yo no sé qué está pasando con él. No importa. Con que comiences en la oración nombrando su nombre, el Espíritu Santo te irá guiando por qué orar. Él te irá diciendo que debes orar. Pero tan solo si vemos en la congregación o vemos que alguien no está buscando de Dios, que tiene ratos que está alejado de la presencia de Dios, ya debemos orar por él. Debe ser una alerta para que nosotros empecemos a orar. Es algo que nosotros debemos cultivar, debemos guardar en nuestro corazón. La palabra de Dios allí mismo en el capítulo 2 dice, versículo 46, 47, ya leímos el 46, dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y perseveraban perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a Dios. En eso perseveraban también. Perseveraban en la oración y en medio de la oración alababan a Dios cada uno. ¿Y qué sucedía en la iglesia de Dios cuando entonces todos perseveraban? Mire, esto es un vivo ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo muy acorde, muy preciso de cómo debe ser la iglesia. Pero esto no es para decir, sí, por eso es que no me gusta ir allá. No, porque empieza por ti y empieza por mí. En que cada uno de nosotros perseveremos en eso. Si cada uno de los involucrados perseveran en la oración, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la doctrina, en el congregarse unos con otros, unánimes, se congregaban en el templo, alabando a Dios, créame que sencillamente allí simplemente va a suceder algo, y es que el Señor va a añadir cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Porque es que la iglesia somos usted y yo, no son cuatro paredes. La iglesia es usted y yo. Nosotros estamos llamados por parte de Dios a hacer esto. Es una invitación que Dios nos hace. Es una invitación que Dios nos está haciendo. Y quiero terminar con este versículo, el versículo número 40. Versículo número 40 del capítulo 2. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Es una decisión, mi hermano. Es una decisión tuya y de cada uno. Es una decisión de cada uno de ser salvo. La palabra está dicha, la palabra es predicada en cada lugar. En ti está si decides ser salvo de esta perversa generación. Eso es lo que Dios nos exhorta en esta mañana, en este tiempo devocional. Que aprendamos cada uno de nosotros a estar en la presencia de Dios. Que cada uno de nosotros cada día perseveremos en la doctrina, en las enseñanzas, en la escritura, en la palabra de Dios. Que perseveremos en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan en cada una de nuestras casas,
compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el mensaje de Dios. Comparte este mensaje. Si no puedes hablar o no sabes hablar, comparte el mensaje. Envíaselo. Tú no sabes si esa persona está deseando escuchar la palabra de Dios. Y por último dice, perseveraban en la oración. Nosotros debemos perseverar en la oración. Yo te invito a que en este momento oremos. Demos gracias a Dios por la palabra. Tenemos esta oportunidad de orar y es algo que debemos hacer siempre. Que en este momento podamos decirle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, todo lo que nosotros necesitamos de Él. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás, que inclines tu rostro delante de Dios y elevemos nuestra oración a Dios. Maravilloso Señor, maravilloso Padre Celestial,